Hoy es Halloween. ¿Qué significa esta fiesta importada? ¿Y por qué se celebra el 31 de octubre? Otra pregunta más. ¿Por qué se celebra el mismo día que se honra a la Iglesia Evangélica aquí en Chile? Es decir, parece que hay una confusión extraña entre dos festividades. Una confusión entre una práctica que se llama Halloween y otra que se llama el Día de la Reforma o el Día de las Iglesias Evangélicas. Bueno, en todo el mundo occidente creo que estamos sufriendo de un problema. Es por falta de tener una buena memoria, se nota que estamos olvidando las raíces de donde vienen prácticas raras y que se han ido incorporando en la cultura actual. Hay muchos que han vuelto a este concepto de Halloween abrazando creencias falsas, derechamente aberrantes, inclusive peligrosamente supersticiosas, sin tener idea de dónde vienen y por qué se celebra. Antiguamente se pensaba que este tipo de prácticas se habían borrado a la luz del Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Pero primero comencemos hablando del Día de la Reforma, porque realmente el día 31 de octubre es realmente un día festivo religioso protestante que se celebra en esa época desde hace ya más de 500 años. Eso fue la fecha, el 31 de octubre, actualmente el año 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero, profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de aquella ciudad. Este acontecimiento se considera como el punto de partida oficial de la Reforma protestante. Ahora, las tesis o los puntos que él puso en esas 95 tesis empezaron a difundirse rápidamente porque ya hace poco se había inventado la imprenta. Rápidamente se iban esparciendo en toda Europa a tal punto que el Papa León X, inicialmente habiendo desestimado a Lutero como un borracho, alguien insignificante, más tarde lo llamó, entre comillas, un jabalí salvaje en la viña del Señor, cierre comillas. Finalmente el Papa León excomulgó a Lutero. Sin embargo, el movimiento de la Reforma ya no pudo detenerse. El impacto de Lutero y también de la Reforma fue tan enorme que entonces el cristianismo mundialmente decidió poner como esta fecha, el 31 de octubre, un día muy significativo en su historia. ¿Por qué? Porque en contraste con las tradiciones extrabíblicas o derechamente no bíblicas, creencias basadas en obras, creencias basadas en una cierta iglesia, Lutero llamó a la iglesia y a la gente cristiana a volver a la verdadera enseñanza bíblica. ¿Cuál es esa? La enseñanza de la salvación por la gracia a través de fe en Jesucristo. Sin obras, sin penitencias, sin indulgencias, sin ritos, y en particular sin la iglesia. Ese último punto fue el peor de todos. Entonces, el movimiento ganó rápidamente popularidad y fuerza a tal punto que empezó a trasladarse a ciudades como Ginebra, como Zúrich, como Estrasburgo. Inclusive, luego se unieron al movimiento iglesias en Escandinavia, en Irlanda, en Gran Bretaña, ¿verdad? En Inglaterra llamaron ese entonces, y hubo un seguimiento popular tan fuerte en Europa que esto representó entonces un quiebre mundialmente para la iglesia cristiana. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Una división clave con respecto al significado de la salvación y el rol de la iglesia. La Iglesia Católica Romana tenía una idea clarísima que la Iglesia era el mediador de esa salvación. Y la Iglesia Protestante decía claramente que no era así, sino que era simplemente a través de la obra redentora de Jesucristo. Ya desde alrededor de 1520, la Iglesia entonces sufrió esta división llamándose el Día de la Reforma. Ahora, no fue oficial hasta el año 1717 que se estandarizó la celebración de este evento
en Europa. Más bien, se celebró en Alemania en la iglesia luterana desde mucho antes, más bien siendo una fiesta entre varias, no la más importante, pero una de ellas. Así que siendo de un origen tan pequeño, tan localizado, ¿por qué entonces es tan popular? Y aún más, ¿cómo llegó a Chile? Bueno, aquí en Chile, al igual que varios países latinoamericanos, este día, el 31 de octubre, se ha llegado a llamarse el Día de la Reforma o el Día en honor a la Iglesia Evangélica, para decir las iglesias que nacieron de la Reforma. Pero los evangélicos no son lo mismo que los luteranos, ¿o sí? ¿Y por qué Halloween cae en este mismo día, el 31 de octubre, siendo el mismo día de la Reforma o el día de la Iglesia Evangélica? Ahí está la confusión. Y para eso está Defensores de la Verdad, para ayudarte a buscar respuestas a estas confusiones. Así que te invitamos a suscribirte y también marcar las notificaciones. Así que, ¿cuál es la verdad sobre el 31 de octubre? Bueno, muchos años antes que Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta principal de la catedral, en las cuales él planteaba simplemente un debate sobre las prácticas instituidas por el Papa León X, de cosas, por ejemplo, como vender indulgencias, de pedir penitencias, de obligar a las personas a pagar a la iglesia para lograr algún grado de seguridad de la salvación. Más allá que eso, Lutero también estaba consciente que en Europa se celebraban muchas prácticas paganas y ocultas. Se celebraba en las islas británicas y también en la cultura celta una especie de cruce entre los vivos y los muertos. El origen de Halloween realmente se remonta a una costumbre pagana de las islas, en donde se honraba a los muertos el día 31 de octubre. Y entonces ellos creían, siendo esto el inicio, el último día del año, comenzando el día siguiente, 1 de noviembre, el año nuevo, que se movían, se aparecían y se agitaban fuerzas sobrenaturales. Entre ellos espíritus malignos, fantasmas, duendes y también brujas que, según ellos, podían volar en escobas. Pero el problema es que lo que hacían era prender fogatas, buscar formas de espantar a estos espíritus. Esa noche marcaba entonces un cambio de año, pero en particular una especie de apaciguar a los espíritus. Curiosamente, la Iglesia Católica pudo haber trasladado estratégicamente el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre, lo cual se celebraba en otra fecha. Fue en el siglo VIII que se cambió al día 1 de noviembre. Quizás fue un intento por cristianizar esta costumbre pagana, lo mismo que algunos están tratando de hacer hoy día, tratando de cristianizar, adornar, hacer aceptable una práctica pagana. Hay que reconocer que el día de Halloween y el día de Todos los Santos no tienen ninguna relación, pero es el pensamiento moderno que los ha confundido. Entonces, ¿qué está pasando en el Halloween? La gente vuelve a estas prácticas paganas antiguas, ignorando realmente su significado. Inclusive han introducido elementos escalofriantes como calabazas con velas adentro, fantasmas, esqueletos, brujas y toda clase de honor a la muerte. Ahora, debes entender que Halloween es una festividad totalmente de origen pagano. Por ende, debes abandonar esa clase de práctica. Pero por el contrario, el día de la Reforma o el día en honor a la Iglesia Evangélica, más bien destaca y promueve la fe en Cristo. Destaca aún más la necesidad de libertad para creer. Y eso es justamente lo importante de esta fecha. El día 31 de octubre es el día de la Iglesia Evangélica, lo cual reconoce quienes han sufrido, han muerto y han sacrificado por la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la que lleva a la libertad de creer, y la libertad de expresión de creencias es la que lleva a la libertad de culto. Por lo cual, esta es una fecha para recordar estas libertades, y debemos entonces recordar eso y honrar eso, no unas prácticas paganas. Así que, habiendo explicado eso, ahora entiendes qué significa el día
31 de octubre. Ahora lo escuchaste aquí en Defensores de la Verdad. Gracias por seguirnos. Espero también que seguirás compartiendo, poniendo un me gusta y también comentando en nuestros videos. Así otros vienen a conocer nuestro material. Así que nos vemos en el próximo video.